Bienvenidos a Traders a un nuevo video en el que voy a hablarles acerca de un tema bastante revolucionario en esta industria. Este es el esquema y base que utilicé para hacerme mucho más rentable. Yo les garantizo que nunca han visto algo como esto en ningún curso o en ningún video de YouTube, porque esta es información que yo creé, que yo diseñé. ¿Y por qué lo hice? Porque me cansé de perder y no entender por qué perdía. Me cansé de excusarme con las probabilidades, porque en efecto, hoy mi teoría es que las probabilidades no existen. Y si me sigues desde hace mucho tiempo, entiendes por qué. Si eres nuevo en el canal, si eres nuevo y estás acá, y de repente no te cuadra que te diga que las probabilidades no existen, entonces hay un largo camino que recorrer en cuanto al contenido que he publicado ya. No obstante, ya estás aquí y tienes que conocer este sistema. Repito, me cansé de perder y no saber qué hacer después de que perdía. Me cansé de tantos cursos que nunca he pagado, lógicamente, pero que venden que perder es parte de este juego, que perder es parte de este proceso, que perder es parte de este negocio. Si tú sabes lo que haces, entiendes perfectamente la razón de una pérdida, pero no te resignas o no asumes esa pérdida como parte del proceso, ¿verdad? Si es que yo ahora te puedo enseñar cómo corregir ese error, entonces, ¿dónde quedan esos cursos? Este video lo hago dedicado a mi yo del pasado, a mi yo que se frustraba cuando llegaba un gráfico, colocaba una operación, perdía y no sabía qué hacer después, que es precisamente lo que le pasa a mucha gente. No saben cómo corregir sus errores, no saben cómo inevitablemente terminar un día en positivo. No pueden. ¿Por qué? Porque no conocen, por ejemplo, qué significa tocar un stop loss. O porque están pero tan convencidos de que, oh sí, es que me sacó la probabilidad. Oh sí, es que existen las manipulaciones. Oh, es que la zona sigue siendo válida o el precio hace lo que quiere, ¿verdad? Pues ahora he venido yo a decirte que no existen tales cosas como las manipulaciones. Y si alguna vez en tu vida escuchaste un Judo Swing, bro, el Judo Swing no es más que un título, un movimiento contrario al verdadero movimiento de una sesión, de un periodo. Nada más. Y es una manera de disfrazar información. No existen las manipulaciones, no existen las probabilidades, no existe mi zona sigue siendo válida. No existe me sacó el mechazo pero se fue en la dirección y por lo menos hay que sentirnos bien porque el precio fue en la dirección. No existe que el precio hace lo que quiere. No existen que los mercados son impredecibles. Y quiero que se metan bien eso en la cabeza. Porque a partir de este video, toda la información que hoy yo publique va a ser sustentada y fundamentada en base a mi experiencia. Tengo más de 30 años de simulación de backtesting que he logrado conseguir a través de una de las mejores plataformas de simulación y backtesting que a día de hoy existen y que a mí me cambió la vida. Revisa en mi canal los videotutoriales de esa plataforma para que te enteres de qué plataforma estoy hablando. Gracias a esa plataforma que muchos no conocen, es que hoy puedo estar acá y no envidio a nadie que venga y me diga que tiene 30, 40 o 50 años de experiencia en los mercados, porque gracias a esa plataforma he logrado conseguir esa experiencia también y en menos tiempo. Hoy les vengo a presentar mi fórmula. Esta fórmula es no una estrategia, sino un esquema de información. Este esquema de información no pretende que apliques algún concepto que conozcas de forma robotizada o sistematizada. Métete esto en la cabeza. Las estrategias no son 100% efectivas, precisamente porque se ciñen a un protocolo bastante rígido o estricto. Te invitan a mirar tu gráfico
y a buscar algo en específico como paso 1, luego como paso 2 y luego como paso 3 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta fórmula no es rígida ni estricta. A mí nadie me enseñó esta fórmula. No me la enseñó Michael, no me la enseñó ICT, no me la enseñó ningún mentor de cuarta que hay por allí afuera. Esta fórmula la creé yo. Repito, no hay ningún contenido en YouTube sobre este tema. La fórmula la creo a raíz de mi frustración por hacer trading, perder y no saber por qué perdía, aún aplicando todo el repertorio de conocimiento que tengo a día de hoy y que se me fue proporcionado hace 8 años. Si es que estás mirando lógicamente este video en 2024. Hoy, 1 de junio del 2024, hago público mi sistema operativo. Hago público la manera en cómo yo observo el precio. Esta fórmula, si bien no es el santo grial, pero me permitió alinearme siempre con lo que el precio me comunicaba, con cada movimiento, con cada stop loss. Y hoy te voy a enseñar sus bases para que en función de esta fórmula empieces a tener epifanías que te funcionen a ti. A ti. Debes empezar a tener descubrimientos que puedas implementar en tu propio modelo operativo. No pretendas pagarle a alguien un curso para que te enseñe su estrategia, porque te va a funcionar un mes y luego te vas a frustrar porque no vas a entender la razón de tus pérdidas y sobre todo no vas a saber cómo mitigarlas. 1000 veces mejor es que aprendas a diseñar un sistema propio. Este proceso lo viví yo y hoy te presento la fórmula CRC. La fórmula CRC no es un sistema estricto rígido, repito. Es un sistema que te permite alinearte en función de la información que sucede en tu gráfico. No pretende que especules, no pretende que adivines y sobre todo te invita a eliminar de tu vocabulario cualquier terminología subjetiva, como por ejemplo, el puede subir, el puede bajar, el probablemente suba, probablemente baje, posiblemente, creo que podría subir, pienso que podría llegar a este nivel, podría, ¿verdad? La fórmula elimina cualquier subjetividad. ¿Por qué? Porque para eliminar la probabilidad hay que eliminar la subjetividad. Y para eliminar la subjetividad hay que eliminar los puntos negros. Nos han vendido durante todos estos años que cuando uno gana otro pierde, que no todo es color blanco o negro. Y por creer esa basura de información es que vivimos programados para perder. Pero ¿qué pasa si viene un tipo de 24 años y te dice que no existe tal cosa? Que no existe el perder es parte de. Si empezamos a ver nuestros gráficos desde un punto de vista propio, si empezamos a pensar de una manera contraria como nos han impuesto en tantos libros, en tantos videos, en tantos cursos, tantos influencers por allí, tantos traders que publican en muchas de sus redes sociales, que ganan tanto dinero con una super estrategia para luego venderte un curso y solamente cubrir parte de sus gastos con las ventas de ese curso, pero sin generarte ningún beneficio a ti. Ahora vas a entender por qué es que es importante que cuestiones, que discrepes. Cada vez que yo me siento con un estudiante en mentoría 1-1 o con estudiantes en acompañamientos grupales, no hay pregunta que no responda sobre un fundamento, porque tengo la experiencia para contestar cualquier pregunta que me hagan. Pero, ¿qué te dice tu mentor cuando le preguntas por qué el precio se movió de tal sitio a tal sitio? Oh, es porque el precio se mueve así. O, ¿qué pasa si le preguntas cuándo usar o no usar un concepto? Ah, es que esto es así porque es así, ¿verdad? Esas son sus respuestas. Y lo único que denotan es su grado de ignorancia sobre el tema. Es el grado de desconocimiento sobre el tema. Sí, lo siento por ti. Pagaste por una persona ignorante. Le pagaste
a una persona que no sabe lo que te está enseñando. Yo hoy te lo voy a ofrecer de forma gratuita. Lógicamente, no pretendo mostrarte todo el bagaje de información en un solo video. Quiero que comprendas las bases de la fórmula y que poco a poco, a medida que la información se vaya liberando, vayas atando cabos. No pretendas que yo te haga la tarea. Repito, nunca se ha publicado contenido así en YouTube ni en ningún curso en este medio o industria. La fórmula CRC se amplifica en lo siguiente. Es una fórmula compuesta por 3 factores. El primer factor es la consigna, el segundo factor es el respaldo y el tercer factor es la condición. Ángel, ¿qué significan estos términos? Por favor, explícame. Empecemos por el factor de la izquierda. Sí, porque vamos a utilizar la fórmula de izquierda a derecha. Hablemos de la consigna. Una consigna es un dato que genera un primer planteamiento. Pero repito, es solo un planteamiento. Imagínate tú que de pronto vas en una tendencia bajista, ¿vale? Y observas que en determinado momento el precio te rompe un máximo. Aquí la pregunta sería, ¿qué te comunica que se rompe un máximo? Vamos a ejemplificarlo con un dibujo neutro. Esta sería tu tendencia bajista y, como dije, en determinado momento se te rompe un máximo. Repito la pregunta, ¿qué te comunica que se rompe un máximo? Muchos van a asociar esta estructura, este esquema neutro de acción de precio, con por ejemplo un market shift, solamente porque ven un desplazamiento. Y me refiero a las personas que lógicamente no se han visto mis mentorías 2023 o 2024 y que tienen una idea vaga sobre un movimiento de neutralización de un máximo. Si tú has visto, por ejemplo, mi mentoría de estructura 2023, entiendes que esto no es suficiente. Por esa razón es que ver que se rompe un máximo me genera un planteamiento, ¿verdad? Yo he de pensar, ¿va a subir? ¿O va a bajar? Pero eso es un planteamiento. Algo que es importante que entiendan es que no pueden casarse con una idea de dirección solo porque ven una sola cosa en su gráfico, como por ejemplo la ruptura de un máximo o la ruptura de un mínimo. Algunos piensan que porque se rompe un mínimo, ok, el precio va a bajar. Piensen en lo siguiente. Repito, piensen en lo siguiente. Si eres varón, tú no te casas con una mujer solo porque tiene cara bonita, ¿verdad? O si eres mujer, tú no te casas con un hombre solo porque tiene dinero. Porque si lo hicieras, sabes que estás cometiendo un error. De la misma manera, cuando en tu gráfico te casas con una idea de dirección solamente porque ves una sola cosa, o en este caso, un solo input, que input es un dato, ¿vale? ¿Qué termina pasando? Que a veces tienes razón y a veces te equivocas, ¿correcto? Bueno, resulta que nosotros, a lo largo del desarrollo de la fórmula y su aplicación, vamos a eliminar el a veces. Porque tienes que entender una cosa. La gente dice que las estrategias no son 100% efectivas porque funcionan a veces. Y yo me cansé del a veces. Te digo una cosa. Necesitas diseñar un modelo que te sirva y te funcione siempre. No a veces, bro. No a veces. Te lo digo con todo el cariño y desde mi corazón. Debes aprender a diseñar un modelo o un sistema que te funcione siempre. Aun cuando cometes un error, ese error lo utilizas como información, como gasolina, para luego tomar la decisión correcta. Incluso así funciona la vida misma. Cometemos errores y cuando luego estamos en las mismas situaciones o en situaciones similares, ya tenemos un antecedente con el cual podemos tomar una mejor decisión. Esa es la consigna. Solo es un planteamiento y no puedo casarme con ella. Lógicamente, al ser un planteamiento, solo es de 2 tipos. ¿Me entienden? O es alcista o es bajista. Sin embargo, esto nos lleva hacia el segundo factor. El segundo factor es el respaldo. Cuando me tocó explicarle esto a mis primeros 100 estudiantes de mentoría 1 a 1 e incluso a los más de 70 estudiantes de acompañamiento grupal distribuidos en
ya prácticamente 3 acompañamientos que he llevado a cabo hasta el día de hoy, 1 de junio del 2024, tuve que relacionar este término con un concepto o con otro término que se utiliza mucho en la industria, que es confirmación. Piensa en esto. Mucha gente piensa que tiene que esperar una confirmación para colocar una operación. Yo estoy en contra de eso y siempre he mencionado que estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes confirmar algo en lo que no estás involucrado. Es como, por ejemplo, que estés saliendo con un varón o con una mujer, ¿vale? No tienen ningún tipo de relación, se gustan, claro, pero yo no puedo confirmar que me están siendo infiel a menos que yo tenga una relación. Si tengo una relación, puedo asumir que me están siendo infiel. Pero si no hay nada de por medio, no tengo ningún fundamento para confirmar que tal cosa está pasando. De la misma manera, tú no puedes confirmar una operación, entre comillas, antes de colocarla o antes de haberte involucrado en esa operación. ¿Eso qué quiere decir? Que solo confirmas la operación cuando la tomas y se confirma esa operación con lo que sucede después de que se coloca la operación. Si entiendes esto, entiendes todo. Por esas razones que no utilizamos ese término como tal, sino usamos el término respaldo. El respaldo sustenta la consigna. ¿Qué es la consigna? Un planteamiento. Pero, ¿lo sustenta o no? Cuando ya tenemos una consigna alcista o bajista, esta consigna va a tener un respaldo. El respaldo es exactamente lo que sucede después. Ejemplo, tienes tu tendencia bajista y se ha roto un máximo. En este caso yo necesitaría ver que el precio genere una serie de movimientos que me sigan invitando a pensar que va a seguir subiendo después de esta ruptura de este máximo. Es como cuando, eres varón, observas a una mujer que es muy hermosa, pero no te vas a casar solo por su hermosura. Empiezas a buscarle virtudes, cualidades, para sustentar tu decisión de casarte con ella, ¿verdad? Es muy simple. De la misma manera, tú no te casas con la idea de que el precio va a subir o va a bajar solo porque ves, por ejemplo, un rompimiento. Vas a buscar algo más. Ese algo más es precisamente lo que vamos a ir estudiando a lo largo de esta nueva mentoría, que no es más que mi fórmula CRC. Sin embargo, si tu consigna no tiene respaldo, entonces se respalda lo contrario, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que si eventualmente tú ves en tu gráfico un suceso que te comunica que el precio va a subir, pero inmediatamente después sucede algo que está en contra y no en armonía con ese suceso, esto te invitaría a pensar que el precio no va a subir, sino que va a bajar. ¿Me explico? Si es que en este caso la consigna fuera alcista. Si inmediatamente después sucediera algo diferente, que no esté en armonía con la dirección alcista, se respalda lo contrario, es decir, que el precio va a bajar. Y el respaldo es muy importante porque es lo que nosotros vamos a priorizar. Sin importar la información que nos haya proporcionado la consigna, vamos a priorizar el respaldo. Esta seguramente es información complementaria a aquellas personas que han participado de mentorías 1 a 1 o de acompañamientos grupales. Porque en efecto, la implementación la vemos en mentoría. Es muy fácil aquí compartir en público, en YouTube o en cualquier página web o en cualquier red social un esquema. Pero hablar de implementación es personalizado y un poquito complejo. ¿Por qué? Porque si lo ves desde un video no tienes a quién preguntarle. Sin embargo, sabes que puedes contactarme y yo te puedo enseñar a implementar esto. Sin embargo, no ha acabado acá el video, espera. Ok, tengo mi tendencia bajista, se ha roto un máximo, consigna, ok. Necesito algo más, necesito un respaldo, un sustento de ese planteamiento anterior. Perfecto. Pero vayamos a una conclusión adicional. Se me rompe el máximo.
Y recuerdas que te había mencionado que necesitas que suceda algo más. Te voy a colocar dos ejemplos o dos casos bastante particulares. Si se rompe un máximo y sucede esto, entonces seguramente vas a pensar que el precio va a seguir subiendo. Pero si se rompe ese máximo y sucede esto, ya no vas a pensar lo mismo, ¿verdad? Con esto te estoy invitando a estudiar escenarios. Sí, ve a hacer backtesting, porque el backtesting consiste en revisar escenarios que ya sucedieron y acumular esa información en tu memoria. No tienes idea del beneficio y las ventajas que conlleva. Repito, no te cases con una idea de dirección solo porque ves una ruptura de un máximo o de un mínimo. Espera que suceda algo más. ¿Por qué? Porque debes ser capaz de comprender qué es lo que te está comunicando el precio o la narrativa en general con cada movimiento luego de que sucede ese movimiento, no antes. Luego, nos han enseñado a lo largo de tantos cursos que, por ejemplo, hablándote de términos que deberías conocer como buy-side liquidity o sell-side liquidity, debemos llegar a nuestro gráfico y cualquier máximo es un buy-side liquidity, ¿verdad? O sell-side liquidity, mínimos, en fin. ¿Por qué apostar a que esos máximos o a esos mínimos se rompan? ¿Cómo saber si esos máximos o esos mínimos se van a romper? Yo te pregunto, ¿por qué mejor no esperas a que se rompan y en función de esa información tomas una decisión? Repito, solo estoy cuestionándote, que es algo que precisamente debiste hacer tú cuando empezaste a aprender trading. Y si estás empezando a aprender trading, entonces, bro, te acabas de ahorrar un montón de tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que se tiene que creer todo lo que le enseñan, y lo que yo les digo a mis estudiantes es que no me crean. Yo lo que les digo es que vayan a sus malditos gráficos y que verifiquen, corroboren y ratifiquen lo que yo les estoy enseñando. Porque ¿qué me gusta a mí? A mí me gusta que alguien venga y me diga, hey Ángel, eso no es así. Pero resulta que hasta el día de hoy no ha sucedido y no va a suceder. ¿Por qué? Porque tengo todo el expertise para sustentar y fundamentar cada cosa que enseño. Es muy simple. Ahora, hablemos de la condición. La condición se define como lo que no debe suceder. Y es que es muy simple. Si tú observas la ruptura de un máximo, por ejemplo, hay un condicionamiento implícito sobre esa ruptura. Si, por ejemplo, la ruptura te está comunicando que el precio va a seguir subiendo, lo que tú no esperas que suceda o la expectativa es que no se rompa ese mínimo. ¿Me explico? Esa sería la forma de condicionar un contexto, no un movimiento, un contexto. Lógicamente luego tendrían que pasar más cosas para que puedas afirmar que ese mínimo no se ha roto. Y, repito, afirmar, o mejor dicho, aclaro, afirmar no significa decir que sí. Afirmar significa asegurar algo. Yo puedo asegurar que un suceso no sucedió. Valga la redundancia. Muy simple. Y voy a darles una analogía porque me conocen como el loco de las analogías. Y siempre voy a colocar analogías para que sea muchísimo más fácil entender lo que estoy comunicando. Imagina que vas en carretera hacia tu destino, X destino, no importa cuál. Pero en medio de la carretera, en medio del camino, encuentras un retén y no puedes seguir avanzando. Lógicamente, eso evita que llegues a tu destino en el tiempo en el que tú esperabas llegar. Eso es lo que no debe suceder para que tú llegues a tiempo a tu destino. Pero si sucede, ¿darías la vuelta? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque si te quedas allí, es como mantener una operación sabiendo que el precio se está yendo en tu dirección contraria. ¿Qué significa dar la vuelta? Significa que si tú estás en una operación, cierras esa operación. Significa que si tú contemplaste la idea de que el precio llegue a determinado nivel en determinado tiempo y se está yendo en tu contra,
hagas algo al respecto, porque están sucediendo cosas que no deben de suceder. Correcto. Ya me entendiste. ¿Cómo es que trasladamos solo esta base al gráfico? Pues vamos a uno. En este gráfico, yo te estoy presentando una estructura. Existen cientos de estructuras que tú vas a tener que revisar. Pero, lógicamente, no estoy marcando los típicos conceptos que seguramente conoces porque los has aprendido o en este canal o en algún otro curso, sino estoy marcando líneas y te he colocado en el gráfico algunos iconos en forma de círculo con signo de exclamación para resaltar solamente aquellos desequilibrios que se han cubierto o que no se han cubierto y aquellos mínimos que se han roto. Si tú supieras lo que te comunica, por ejemplo, que se cubra un desequilibrio, estarías apto para condicionarlo. Si tú entendieras qué es lo que te comunica que después de que se cubra un desequilibrio se rompa un máximo o un mínimo, estarías apto para condicionar. Si tú comprendieras qué significa que un desequilibrio, como en el caso superior, aquí, un desequilibrio que ni siquiera se alcanzó, que está abierto, ¿qué te comunica que esté allí, que sea parte de toda esta narrativa bajista? Porque lógicamente el que me diga que el precio está subiendo en esta foto, pues está mirándolo al revés, ¿verdad? Ahora, no es tan sencillo, porque no es lo mismo, o no significa lo mismo que se me cubra un CB a que se me cubra un BC. No es lo mismo que se me cubra un bici y se me rompa un mínimo a que se me cubra un bici y se me rompa un máximo. Pero yo solamente te estoy dando como una semillita, ¿verdad? Porque lo que quiero es que vayas a tu gráfico. No te quiero hacer la tarea completa. Solo quiero que veas qué sucede cuando se cubre acá este desequilibrio y luego rompe el mínimo. ¿Qué sucede? ¿O por qué este Fair Value Gap es parte de la narrativa y ni siquiera se alcanza? ¿Qué sucede cuando se cubre este bici y cuando rompe el mínimo? ¿Qué sucede cuando se cubre este bici y debajo ya no hay ninguno? O se rompe el mínimo e incluso acá se forma un CB y ese CB tampoco se cubre. Son cuestiones. Yo me senté exactamente hace más de un año, y si tengo que ser específico, abril del 2023, me senté a ver cosas que eran obvias, porque lo intenté todo, y solamente mirando cosas que son obvias, me hice mucho más rentable de lo que ya era. Viendo otro ejemplo, ¿qué sucede acá? Repito, ¿qué significa que no se cubra un desequilibrio? Tal y como yo te he enseñado a marcarlo de origen a fin, ¿qué significa que no se cubra? ¿Qué significa que el precio no llegue al origen y que me rompa el mínimo? ¿Qué significa que se alcance el área más de una vez? Y luego van a venir quienes lógicamente están en un nivel amateur bastante básico a preguntar cuántas veces el precio puede llegar a un nivel, ¿verdad? Usando esa terminología que yo detesto. ¿Qué significa? Que el precio te crea un desequilibrio, que no lo cubra hasta su origen, que en el movimiento de penetración te forme otro, que cubra ese desequilibrio, que te rompe el mínimo. ¿Qué significa? Que incluso con esta narrativa tenga este objetivo, cerrar este desequilibrio o llenarlo por completo. Ya hay mentores diciendo que los vacíos de liquidez no sabemos cuándo se van a llenar, pero se van a llenar, ¿verdad? Y yo en mi mentoría entrega de precio 2023 te digo cuándo se van a llenar. Literal. Te lo digo y no te cobro por eso, bro. Pero siguen habiendo videos en YouTube en los que literalmente hay personas que son bastante descaradas para decir no sabemos cuándo se va a cubrir un desequilibrio, un vacío de liquidez, pero se va a cubrir, ¿verdad? Bueno, ¿a quién escuchas?
a quien te está diciendo que te va a enseñar a utilizar un sistema que elimina las probabilidades, o a alguien que te dice que no sabe cuándo se va a cubrir un vacío de liquidez. Tú eliges. Esta ha sido solamente información base y complementaria para quienes incluso ya están en mis acompañamientos. Pero si deseas saber más sobre mi sistema y dejar de creer en las típicas estrategias, sabes que puedes contactarme. Escríbeme. No importa si estás mirando esto en el 2030, porque no voy a dejar de enseñar. Por poner este sistema en mi cabeza y por iluminarme y lograr ver cosas que no todos ven. Nos vemos en el siguiente video.